Hoy, miércoles de ceniza, estamos comenzando la Cuaresma y posiblemente a algunos de nosotros, cuando escuchamos Cuaresma, viene a nuestra mente casi de modo automático sacrificio, penitencia y procesiones. Es lo que inmediatamente viene a nuestra mente. Pero las cosas van por otro lado. La Cuaresma es un camino que nos conduce a la Pascua. Es un camino en el que nosotros, como tiempo de gracia, como tiempo favorable, nos preparamos a la Pascua. A la Pascua que contiene los grandes acontecimientos que nos han salvado. La pasión, la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor. Estamos apuntando hacia este gran misterio de salvación que Cristo realiza a favor nuestro. Entonces, lo principal es eso, que en el camino vamos haciendo algo de esto, pero que no es lo más importante. Porque hay gente que se queda solo en procesiones. Y el Viernes Santo, cuando entra Santo Entierro, vaya, pasó la Semana Santa. Y no ha pasado. No ha pasado. Necesaria fue la muerte de Cristo. Pero el Señor resucitó, venció el mal, venció el pecado y venció la muerte. Y vive entre nosotros. Un Cristo muerto nos salva. Salva el Cristo crucificado, muerto y resucitado, vivo. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana por gusto sería nuestra fe, nos dice el apóstol San Pablo. Entonces miren, no nos perdamos. Es camino de preparación a la Pascua, al paso. Eso significa Pascua, el paso de Jesús por el sufrimiento, la muerte a la resurrección. Y con la resurrección, la luz, la vida, la gracia y la salvación para todos nosotros. Por eso la Cuaresma es un tiempo oportuno en la esperanza. Es un tiempo de gracia en el que nos exhorta, y lo hemos escuchado en la palabra, se nos exhorta a volvernos a Dios, a convertirnos
convertirnos. Por eso, este tiempo tiene, digámoslo, dos brazos, dos grandes dimensiones. La primera dimensión es que la cuaresma es un camino bautismal. ¿Qué quiere decir esto? Es un camino bautismal para renovar en nosotros nuestro bautismo, la gracia de Dios bautismal. ¿Por qué? Porque cristiano es el bautizado, eso es cierto, pero no todos los bautizados son cristianos. Bautizado es aquel que vive el bautismo. Si ustedes le preguntan a un narco que posiblemente sea bautizado, a un sicario, a un funcionario corrupto que seguramente es bautizado, si le preguntan ustedes, ¿usted cree en Dios y es cristiano? ¿Qué va a responder? ¿Qué va a responder? Que sí, y lo va a decir públicamente. Y en el nombre de Dios, ese político corrupto está haciendo mal. Entonces, esto vale para cada uno de nosotros, llamados a qué, a renovar, a darle brillo al bautismo, porque cristiano es aquel que le cree al Señor, y porque le cree al Señor, le escucha, porque le cree al Señor, lleva a la práctica su palabra. Ese es el cristiano, el que sigue a Jesús en la historia, el que sigue a Jesús en todos los acontecimientos de la vida. Y por eso miren la palabra de Dios desde este primer día de la cuaresma. El apóstol Pablo nos dice que no echemos en sacos rotos la gracia de Dios. Y a veces, mis hermanos, tenemos el saco roto. Y cuando tenemos el saco roto, ¿qué hay que hacer? Zurcir y remendar, pero sobre todo renovar. Y por eso el otro brazo, la otra dimensión de la cuaresma es el camino penitencial. ¿Y qué es la penitencia? Es la conversión. Es la conversión, es el cambio de vida. Y bíblicamente, convertirse significa desandar el camino, porque a veces hemos caminado mal y seguimos caminando mal. Entonces, cuando uno está caminando mal por el pecado, por las injusticias y por el mal, hay que desandar ese camino malo y volver al buen camino. Y la manera para renovar en nosotros la gracia bautismal es por el camino de la penitencia y por el camino de la conversión. Y la penitencia
sobre todo es interior. Sentir el dolor de haber pecado, pero también en la conversión dar frutos distintos a los del pecado. Y cada uno de nosotros sabe cómo está. Yo desde anoche, porque soy más pecador que ustedes seguramente, yo desde anoche pensé en mi vida y pensé también en los propósitos que tengo que llevar adelante. No hay que hacerse muchos propósitos, pocos, pero llevarlos a la práctica. Si todavía no lo han hecho, esta noche antes de acostarse, piensen un poco en esto y véanse en dos grandes espejos. La Cuaresma como tiempo de gracia, como tiempo de esperanza, tiene dos espejos. O un espejo de doble cara. En el primer espejo nos vemos nosotros como somos y como estamos, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos cómo estamos. Uno, disculpen que les hable así, uno se puede babosear a medio mundo en pura apariencia, pero uno sabe cómo está. Y hay que verse en la realidad de cómo estamos. Y de seguro, al menos yo, voy a descubrir y me voy a convencer más que hay pecado en mí, que no soy perfecto. Y si quiero ser perfecto, tengo que convertirme. Entonces miremos el primer espejo. Ahí nos vamos a ver sin las apariencias que tantas veces nosotros tenemos. En segundo lugar, el otro gran espejo es Dios en su misericordia. Dios ama al pecador y por esto vino el Señor, por mí pecador. Dios me ama y Dios me ama ¿por qué? Porque es misericordia, porque es amor. Pero este Dios que me ama tampoco es Dios alcahueta. Y todos sabemos lo que significa ser alcahueta. Estamos obrando mal, no tengas pena, mijito, dale, ¿verdad? Tatas y nanas bien alcahuetas y por eso tienen hijos ruines. Entonces miren, Dios no es alcahueta, Dios me ama. Y porque me ama, me llama a la conversión y al cambio de vida. Porque la paga del pecado, dice San Pablo, es la muerte. El Papa San Juan Pablo II, hace ya muchos años, reflexionando sobre el pecado, decía que el pecado es un suicidio. ¿Por qué? Porque uno sabe cómo va caminando y sabe que camina a la muerte. Y sin embargo, seguimos necios en nuestra testarudez y seguimos pecando. Por eso ante el espejo del amor de Dios, hemos, mis hermanos, de convertirnos, de atender la llamada que Dios nos hace a la conversión, a su perdón y a vida nueva. Miren, vamos a recibir
la ceniza. Pero no hemos venido solo por la ceniza. Eso es poca cosa. Hemos venido por otra cosa, para encontrarnos con el Señor, que es amor. Pero la ceniza nos hace caer en la cuenta que somos frágiles, que somos débiles, y que el día de nuestra muerte vamos a regresar al polvo. Pero no nos vamos a quedar en polvo, porque este cuerpo frágil está llamado a la gloria, está llamado a la salvación, y por eso resucitaremos. Y el mismo hecho de recibir la ceniza es una clara manifestación de que reconocemos nuestra situación de pecadores. Y al reconocer nuestra situación de pecadores, queremos convertirnos. Si no, es mejor no pasar a recibir la ceniza, porque una gran payasada hacemos, ¿verdad? Y la ceniza no funciona automáticamente, no. La ceniza como signo es señal de arrepentimiento y de conversión, porque me confío en el Señor, que me ama y me perdona, y por eso hago un camino de conversión. Por eso, desando el mal en el que he estado. ¿Y cuánta gente en Guatemala no tiene que desandar el camino? Pensamos en la gente corrupta, pensamos en los malos políticos, pensamos en todos estos que tienen en ruina al país, y ojalá podamos enderezarlo, pero sobre todo pensamos en nosotros mismos. Yo hoy, miércoles de ceniza, estoy muy contento. Reconozco mi pecado, pero sobre todo reconozco el amor de Dios que me libera del pecado. Eso sí, si yo me dejo, porque Dios no actúa si nosotros no nos dejamos. Es una puerta que se abre por dentro. ¿Y quién tiene la llave de su corazón? ¿Quién la tiene? Uno mismo. Y entonces, cuando abrimos la puerta al Señor que está pasando, el Señor entra y cena con nosotros. Por eso, no echemos en sacos rotos, como nos dice San Pablo, la gracia que Dios nos ha dado. Y empecemos a caminar en esta cuaresma dando signos, dando señales de esperanza y de conversión para una vida nueva.